Dios les bendiga, los saludo a todos en el admirable y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Edwin García Molina y en el día de hoy vamos a observar un video del señor Joaquín Urrutia donde él asevera que el hermano David Bernard en el libro La unicidad de Dios, según el señor Joaquín Urrutia, enseña el hermano David Bernard que el Espíritu Santo es un poder o una fuerza, ya que esto es lo que enseña el señor Joaquín Urrutia con la doctrina del monarquianismo dinámico. El señor Joaquín Urrutia, en busca tal vez de defenderse de quienes lo señalan como testigo de Jehová o muy cercano a estas doctrinas del arrianismo, entonces él toma del libro La unicidad de Dios del hermano David Bernard y trata de torcer lo que el hermano David Bernard dice allí para, según él, mostrarnos que el hermano David Bernard cree o enseña que el Espíritu Santo es solamente un poder, es un algo y no un alguien, en palabras del señor Joaquín Urrutia. Pero quiero demostrar en este momento que eso es falso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos a un costado al señor Joaquín Urrutia con su video y de fondo aquí cubriendo toda la pantalla la página 168, donde el hermano David Bernard claramente dice que el Espíritu Santo no es una fuerza que no tiene inteligencia, sino que es en realidad Dios mismo. Y nos presenta unas citas bíblicas donde claramente demuestra que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo ordena, que al Espíritu Santo fue el que tentaron en el desierto, que el Espíritu Santo es el que da las órdenes, el que dirige, el que compró la iglesia. Todo esto con las citas que pues ya vemos en la pantalla y muchas más, porque en otros pasajes o en otras partes de su libro y en otros libros que también tiene, él enseña que el Espíritu Santo es el mismo Padre. Y obviamente todos sabemos que el Padre pues es un alguien y el Espíritu Santo es ese mismo Padre. Eso es lo que enseña la unicidad, creyendo que Dios es uno solo, un solo ser, el cual es el Padre y es el Espíritu Santo. Pero el señor Joaquín Urrutia muy astutamente trata de hacernos creer que el hermano David Bernard cree que el Espíritu Santo no es un alguien, sino que es un algo. Y vamos a observar lo que él dice. Y mientras vamos escuchándolo a él, vamos también a ver las citas que aquí podemos observar. Hechos 5, 3, 4, también el verso 9, donde dice que ellos mintieron al Espíritu Santo. A un poder no se le puede mentir. Hechos 20, 23, donde vemos claramente que el Espíritu Santo habla. Hechos 20, 28, donde dice que la iglesia, o que el que puso por obispos en la iglesia, fue el Espíritu Santo. Y Hechos 21, 11, donde el profeta le dice a Pablo que el Espíritu Santo dijo. Entonces vamos a escuchar a Joaquín Urrutia, pero prestemos atención que aquí el hermano David Bernard, ya está señalado en rojo, nos está diciendo que no es una fuerza, mientras que Joaquín Urrutia se esfuerza por hacerle decir al hermano David Bernard que el Espíritu Santo es una fuerza o un poder. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué los monarquianos dinámicos creemos que el Espíritu Santo es el poder de Dios? ¿Qué se refiere a la palabra dinámico? Ok, quiero dar respuesta mayormente al monarquianismo modalista y a unicitario de distintas ramas como monotelita, monofisita, entre otros, ya que constantemente atacan al monarquianismo dinámico de decir, ustedes parecen testigos de Jehová, ustedes son testigos de Jehová por creer que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Entonces he tomado del libro de David K. Bernard titulado La unicidad de Dios, tomo 1. Ok, en la página 243 leemos en las siguientes líneas:
el término Espíritu Santo. Fíjense que él empieza diciendo el término Espíritu Santo, no dice la persona Espíritu Santo, no dice así la persona Espíritu Santo, dice el término Espíritu Santo. Ojo con este pequeño dato. Se refiere a lo... Notemos que él trata de decir que el término Espíritu Santo, al decir el término Espíritu Santo, es un algo y no un alguien. Pero acá vemos que él habla del término Padre y el término Hijo. Entonces, al usar la palabra término, no está diciendo que sea un algo el Espíritu Santo. Lo usa también para hablar del Padre, para hablar del Hijo, y en muchos sentidos utiliza la palabra término, porque está hablando de la terminología bíblica. Pero Joaquín Urrutia trata de torcer esto para decir que al decir el término Espíritu Santo está hablando de un poder, de un algo. Y eso es falso. Vamos a observar que el señor Joaquín Urrutia empieza pues tratando de distorsionar lo que realmente dice el hermano David Bernard. Que Dios es como cuando la Biblia dice Dios es amor. El amor es un sustantivo abstracto. Creemos que Dios bautizó con Espíritu Santo, o sea, con poder, a Jesús de Nazaret, como dice Hechos 10:38. Dios ungió con Espíritu Santo y poder. Ahí cuando dice y poder, dice y dinamis. Por eso es dinámico. A Jesús de Nazaret. Y Jesús hacía todos los milagros y maravillas porque Dios estaba con él. Entonces, todas las acciones que hacía Jesús era mediante ¿qué? El poder de Dios. Es lo que está diciendo Bernard. Se refiere al poder de Dios y su acción en el mundo. Dios actuando en el mundo con poder. De eso se trata. Bueno, aquí vemos también que trata de torcerlo. Y sigue diciendo, entonces los términos logos y Espíritu Santo se refieren a Dios mismo en modos específicos de actividad. Y fijémonos que David Bernard coloca logos y Espíritu Santo, o sea, los coloca en la misma balanza, dice, se refiere a la actividad de Dios en modos específicos. ¿Por qué lo coloca en la misma balanza? Ya que en Juan 1, cláusula B, ningún unicitario cree que el logos es alguien, sino que es algo de alguien. ¿Por qué? Porque en la cláusula B dice, y el logos estaba con Dios. Entonces, si el unicitario dice que el logos es alguien allí, entonces alguien estaba con Dios. Obviamente le daría la razón a los testigos de Jehová o le daría la razón a los trinitarios. Entonces, por ende, el logos allí es algo. Y David Bernard lo está poniendo en la misma balanza del Espíritu Santo. Entonces, logos es un sustantivo abstracto. ¿Por qué es un sustantivo abstracto? Porque se refiere a la sabiduría, se refiere a los planes, se refiere al propósito, se refiere a todo eso. Y todos los unicitarios creen que en Juan 1.1, cláusula B, se refiere a eso. Entonces, logos es algo y lo está colocando en la misma balanza del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia referente a esto? Hechos 1.8, Jesús dijo, recibiréis poder. Cuando dice recibiréis poder, es dinamis en el griego, recibiréis dinamis, monarquianismo. Observemos que una de las citas que usa el hermano David Bernard, la cual vemos ahí es por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Acá nos dice, como dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. Y lo dice muy bien el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, versos 7 y 8. Y dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Aquí claramente nos da una referencia de que el Espíritu Santo habla. Pero mire cómo él busca textos que hablen de que el Espíritu Santo da poder o que el Espíritu Santo es poder. Pero la Biblia también dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y no quiere decir esto que Cristo sea un poder. Sabemos que Cristo es un alguien y no un algo. Pero Joaquín Urrutia trata de torcer esto y de acomodar su propia filosofía para hacerle decir al hermano David Bernard lo que él no está diciendo en el libro. Continuemos. Dinámico. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo yo voy a recibir ese dinámico? Cuando tenga el Espíritu Santo. Acá tenemos otro texto que también usa el hermano David Bernard, donde dice que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo, aquí también el Espíritu Santo habla, que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto lo dice el apóstol Pablo y esto también lo cita el hermano David Bernard.
para demostrar que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, como ya lo estamos viendo en la imagen que coloqué de fondo de pantalla. Y por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 5 dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Pero en el versículo 8 dice que Esteban estaba lleno de dinamis de Dios. Estaba lleno del poder de Dios. Fíjese que el Espíritu Santo es el poder de Dios. O sea, en un versículo dice que estaba lleno. Bueno, si Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, obviamente tenía poder, porque el Espíritu Santo nos da poder. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder. Y aquí también tenemos otra cita del hermano David Bernard, Hechos 20:28, como lo vemos en el fondo de pantalla. Esta es una de las citas que nos da para demostrar que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, una fuerza solamente, sino que el Espíritu Santo es Dios mismo, lo dice el hermano David Bernard. Y aquí en la cita que nos da dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí hay un alguien colocando obispos, no un algo. Lleno del Espíritu Santo, y 2 versículos después dice que estaba lleno de dinamis, poder de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, dice que el Evangelio llegó no solamente mediante palabra, sino en poder, en dinamis, en el Espíritu Santo. En dinamis, en el Espíritu Santo. Eso siempre que hable. Todas estas citas las da el señor Joaquín Urrutia para demostrar, según él, que el Espíritu Santo es un algo. Pero es lo que el señor Joaquín Urrutia está haciendo, no el hermano David Bernard. El hermano David Bernard lo que hace es demostrarnos que el Espíritu Santo es Dios mismo, y en muchas partes del libro enseña que el Espíritu Santo es el mismo Padre. Sigamos. De Espíritu Santo, nos estamos refiriendo es al dinamis, al poder de Dios. Si le preguntamos a la Biblia quién levantó a Jesús de los muertos, la Biblia nos va a responder así. En Colosenses 2:12 te va a decir que es el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús. El dinamis de Dios levantó a Jesús. Entonces, el poder es algo, ¿cierto o falso? El poder es algo. Ok, en Romanos 8:11 nos va a responder que es el Espíritu de Dios que levantó a Jesús. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Ok, entonces tenemos el Espíritu de aquel. No dice el Espíritu quién es aquel. No dice así, sino el Espíritu. La Escritura dice que fue Jesús el que dijo: destruyan este templo y yo lo levantaré. Allí aparece el verbo heiro, diciendo en voz activa que Jesús iba a resucitar ese cuerpo que ellos podían destruir si quisieran, pero él lo iba a resucitar en 3 días. Así que el señor Joaquín Urrutia está refutado. La Biblia también dice que Dios levantó a Cristo. Cuando nos habla de este varón, o Cristo en su condición de hombre, dice que a este varón levantó Dios de entre los muertos, nos dice el capítulo 2 del libro de los Hechos. Así que, por más que trata él de demostrar que el Espíritu Santo es solamente una fuerza activa, la Biblia nos dice que el Espíritu es el que levantó a Cristo de los muertos. O sea, el Espíritu Santo es Dios mismo, un alguien y no un algo. De aquel. Ok, pero en Romanos 10:9 dice, Dios levantó de los muertos a Jesús. Entonces, ¿cómo coincidimos en? Romanos 10:9 entonces lo está refutando, porque dice que Dios levantó de los muertos a Jesús. Y si la Biblia dice que es el Espíritu, pues obviamente nos está diciendo que es el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos. Por eso también nos dice: no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que no puede, por más que trata de demostrar que el Espíritu Santo es un algo, pues la Biblia ya nos está mostrando que el Espíritu Santo habla, dirige, coloca obispos. El Espíritu Santo es el que da órdenes, es el que también da los anuncios de lo que va a pasar, anunciándole a Pablo que iba a ser atado en Jerusalén. Así que esto no lo puede hacer una fuerza impersonal. Eso lo hace solamente el Espíritu, porque es Dios mismo. En Colosenses 2:12 dice que es el poder de Dios que levantó a Jesús.
En Romanos 8:11 dice que es el espíritu de aquel, ¿verdad? O sea, el espíritu de Dios es el que levantó a Jesús de los muertos. Y en Romanos 10:9 dice que es Dios el que lo levantó de los muertos. Entonces, es lo que está tratando de explicar David Berna. Dios, que es alguien, mediante su poder, es que levantó a Jesús de los muertos. Entonces, fijémonos, Colosenses 2:12 nos dice que es el poder de Dios. Romanos 8:11 nos dice que es el Espíritu de Dios. Y Romanos 10:9 nos dice que es Dios mismo. Entonces, ¿cómo lo hace? Por medio. Aquí él concluye que es porque el Espíritu Santo es un poder, pero lo que la Biblia nos está diciendo, al llamarlo Dios en una parte, en un lugar, al llamarlo Jesús en Juan 2:19, o al llamarlo Espíritu Santo. Aquí podemos observar que es el mismo Dios el que resucita a Jesús. Eso es muy evidente en la Escritura, y él trata entonces de decir, no, es que dice que Espíritu Santo allí es porque es el poder de Dios, y allí nos dice que fue Dios. Entonces Dios con su poder, o sea, con su Espíritu Santo, que es un poder, un algo, fue que levantó a Jesús de entre los muertos. Y eso es falso. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo habla, dirige, coloca obispos. El Espíritu Santo da las profecías. El Espíritu Santo es Dios mismo. A José el ángel le dijo que lo que en María era engendrado del Espíritu Santo era. Y la Biblia dice que cuando llegó el momento, se halló que una virgen había concebido del Espíritu Santo. Ella no concibió de un poder. La Biblia es clara y nos demuestra que el Espíritu Santo es Dios mismo. De su poder, o sea, la acción, o sea, la acción que haga esa persona, obviamente se le atribuye a la persona, evidentemente. Un ejemplo, yo siempre coloco este ejemplo porque yo sé que todo el mundo ha visto esta comiquita de Dragon Ball Z. Vegeta, un ejemplo, Vegeta va a destruir un planeta, pero Vegeta lo hace mediante un poder que sale de sus manos. Si Vegeta destruye ese planeta, lo hace mediante ese poder. Entonces el poder sale de las manos, el poder que sale es algo, no sale una persona de sus manos. Entonces es algo que sale de sus manos y eso algo destruye ese planeta. Entonces, ¿estaría mal decir Vegeta destruyó el planeta? No, porque ese poder le pertenece a Vegeta. Ahora, tampoco está mal decir el poder de Vegeta destruyó el planeta. Tampoco está mal. Y es lo que está haciendo la Biblia y es lo que está tratando de explicar Berna, que la actividad o el Espíritu Santo es la actividad o es la acción de Dios en el mundo. O sea, el poder de Dios que actúa en el mundo, yo puedo aplicarlo en Dios mismo. O sea, yo puedo decir, el poder de Dios curó o sanó a ese hombre, o el poder de Dios actúa en ese hombre. Es lo mismo que decir, Dios actúa en ese hombre, porque el poder, ¿verdad?, que es algo, así como en Vegeta, es algo que sale de las manos de Vegeta, es lo que destruye el planeta, pero se le atribuye a la persona Vegeta. Y es lo que muchas veces no entienden, y es lo que está haciendo la Biblia aquí, al atribuirle al poder de Dios la resurrección de Jesús, y luego se lo atribuye a Dios mismo. ¿Entiendes? Es lo mismo. Por eso, por ejemplo, en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, que es dinamis. Entonces, por eso el monarquianismo dinámico explica de que el Espíritu Santo es el dinamis de Dios, es el poder de Dios. Y por eso es monarquianismo dinámico. Es el Espíritu de Dios actuando en el hombre. El problema es que aquí el monarquianismo dinámico no creen que Cristo es Dios, sino que lo que habita en Cristo es el poder o dunamis de Dios. Esto es lo que trata de enseñar el señor Joaquín Urrutia. ¿Qué es el Espíritu? Podemos entonces concluir que el señor Joaquín Urrutia nos enseña que el Espíritu Santo es un algo, pero David Berna no enseña eso. Como podemos ver, el Espíritu Santo no es una fuerza que no tiene inteligencia, sino que es en realidad Dios mismo. Podemos leer entonces. El hermano David Berna enseña
Dice, los siguientes versículos de la Escritura revelan que el Espíritu Santo no es una fuerza que no tiene inteligencia, sino que es en realidad Dios mismo. Cita Hechos 5, 3, 4, como ya lo hemos leído al principio, el verso 9 del capítulo 5 del libro de los Hechos, capítulo 20, verso 23, capítulo 20, verso 28, capítulo 21, verso 11, y pues ya vimos estas citas. Nos están demostrando que el Espíritu Santo habla, dirige, que el Espíritu Santo no es un algo, que el Espíritu Santo es un alguien. Así que yo le invito al señor Joaquín Urrutia para que rectifique, porque es extraño que él pase a la página 243 sin haber pasado por muchos lugares en el libro donde enseña que el Espíritu Santo es Dios mismo. Esta no es la única porción que dice que el Espíritu Santo es Dios mismo. En todo el libro, el hermano Bernard enseña que el Espíritu Santo es el mismo Padre, es Dios mismo, demostrando que es el único Dios verdadero. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.